Bueno, bienvenidas y bienvenidos a una nueva charla temática del DAB. El día de hoy vamos a estar presentando los estudios de arquitectura, música, artes y diseño en Alemania. Vamos a estar hablando un poco de la estructura, vamos a hablar también de las alternativas de estudio y también de algunas alternativas o perspectivas laborales que existen en Alemania al estudiar estos distintos tipos de carreras. Vamos a partir como con todas las carreras en general y después vamos a ir viendo como carrera a carrera y las alternativas que van a poder encontrar. Antes de partir, aquí les dejo eh, un pequeño glosario, en el fondo, con algunos términos que quizás les van a aparecer en alemán, porque cuando quieran buscar después alguna carrera, por ejemplo, si quieren saber cómo se llama, etcétera, o varias de las palabras que vamos a ver el día de hoy, aquí entonces tienen un mini glosario muy, muy resumido de las palabras principales ahí que salen sobre todo en estas disciplinas. Así que ahí después pueden decirles por lo menos que si aprendieron algo hoy día, aprendieron a cómo decir el nombre de su carrera ahí en alemán. Perfecto. Vamos entonces a ver primero los programas en general, pero antes nosotros tenemos aquí unas pequeñas cifras sobre el mundo en general de la arquitectura, del arte y de la música en Alemania. Ya aquí podemos ver, por ejemplo, en cuanto a orquestas, que actualmente en Alemania hay 131 orquestas profesionales, ¿ya? Que equivale a un cuarto de todas las orquestas profesionales que hay en el mundo. ¿Ya? Entonces, muchísimo. Por lo tanto, si alguien se quiere dedicar a la música, por ejemplo, y trabajar en una orquesta, ahí va a encontrar de seguro alguna que esté buscando a alguien para algún instrumento faltante. En cuanto a teatros, por ejemplo, para las personas que quieren estudiar arte escénica o ciencias teatrales, que también vamos a estar viendo, hay 142 teatros públicos en Alemania, que son muchísimos, y aparte de eso hay 195 teatros privados. O sea, también hay muchas troupes de teatrales ahí en todas partes del país. En cuanto a museos, por ejemplo, también hay más de 7.200 museos y salas de exposición. Sobre destinos interesantes para estudiar, mucha gente opta por ir a estudiar áreas artísticas a Berlín, ya es como la capital cultural de Alemania, aparte de ser la capital real de Alemania. Pero también hay tantos movimientos en áreas artísticas en Berlín que es la ciudad con más artistas por cantidad de cada 1.000 habitantes, o sea, 11 artistas cada 1.000 habitantes en Berlín. O sea, son muchísimos, si consideramos sobre todo la población que tiene Berlín actualmente, que es la ciudad más grande de Alemania. En cuanto a galerías de arte, hay más de 9.800, que convierte a Alemania en el segundo país que tiene más galerías de arte en el mundo. En cuanto a la música, por ejemplo, si quieren dedicarse a la música profesionalmente, hay 64.000 personas que ya lo hacen en Alemania, que representa el tercer mercado a nivel mundial, o el mercado más grande para músicos profesionales. También para quienes estudian diseño, arquitectura, arte, quizás han escuchado la Bauhaus, que es esta escuela muy importante de arquitectura, diseño, artesanía, arte también, que nació en Alemania y que cumple 103 años este año. Y también se puede ver mucho el impacto en distintas partes de Alemania también. Para quienes quieran estudiar cine, en Alemania, por ejemplo, está los estudios Babelsberg en la ciudad de Potsdam, que son los estudios más grandes, de hecho, de toda Europa. Se han grabado muchas películas famosas ahí, y el segundo más antiguo del mundo. De hecho, ahí también se han grabado como las primeras películas como clásicas del cine, no sé, Metrópolis, por ejemplo, y varias otras de la época fueron filmadas en los estudios Babelsberg, que siguen hasta el día de hoy. También en Potsdam hay una universidad del cine, precisamente porque es como la capital del cine en Alemania. En cuanto a cultura, aquí les dejo unos datos muy interesantes. Eh, Alemania es un país que invierte mucho en cultura en general y en el año 2017, la última cifra, la más actualizada que pudimos encontrar, Alemania invirtió casi 11 billones de pesos en cultura, o sea, 11 millones de pesos. Esa cifra a veces uno dice, bueno, 11 billones, no sé qué será, como que uno no se lo imagina tanto. Si han pasado por aquí en Santiago y han visto, ¿cierto?, la torre está del Costanera, la Torre Gran Santiago se llama esa torre, con lo que invirtió Alemania el 2017 se pueden construir 25 de esas torres, ya solo con lo que gastó Alemania un año, 25 torres del Costanera Center, de esa torre, 25 con lo que gastó Alemania en cultura. Así que hay muchos fondos públicos para cultura, además de todos los fondos privados. Y también en cuanto a la arquitectura, también es un área muy grande en Alemania y la industria en general de la arquitectura en Alemania en el año 2019 facturó, digamos, un poco más de 12 billones de pesos, o sea, un poco más de lo que se gastó en cultura, es lo que generó el mundo de la arquitectura ese año. Entonces, como ven, son áreas realmente muy grandes, ¿ya? Y la verdad es que los estudios
conducentes a grados académicos en esta disciplina, ya sea a nivel de pregrado o de máster, o incluso más adelante a nivel de doctorado, les preparan muy bien para una carrera en cualquiera de estas disciplinas y hay un mercado muy amplio. Esto solo en Alemania, ya sin considerar más si alguien quiere irse a otro país de Europa, por ejemplo, que también se abre ahí el acceso, eso también está disponible para ustedes. La estructura de los estudios en general, ya vamos a ver que música tiene una particularidad, pero en general podemos decir que así se ve una estructura de un estudio universitario en Alemania. Partimos bien abajo, ¿cierto?, con la escuela secundaria, o sea, terminar el colegio, ya sea en Chile, en Alemania, en el país que sea. Eso lo tienen que tener sí o sí como base, sin eso no se puede estudiar en la universidad. Posteriormente a eso, ustedes pueden ingresar a un programa de pregrado que se llaman Bachelor, que son programas de 3 a 4 años generalmente. Hay algunas carreras en algunas disciplinas que vamos a ver el día de hoy que todavía siguen el modelo diploma, todavía existe, que ese diploma se parece un poco a nuestras licenciaturas, ¿verdad? O sea, un poco más largo que 3 a 4 años, pero es digamos, es un poco más que un bachelor, pero también es una carrera que parte como desde el pregrado. Después de terminar su bachelor, por ejemplo, pueden ya ingresar a trabajar, o lo que hace mucha gente es especializarse y cursa un programa de máster, que son programas de 1 a 2 años simplemente. Si ustedes ya estudiaron en Chile o están estudiando actualmente y tienen una licenciatura o lo van a obtener, este es el nivel siguiente al cual ustedes pueden entrar, que es el programa de máster, ¿cierto? Como un magíster. Al igual que lo anterior, pueden ingresar a trabajar directamente, pero si les gusta dedicarse a la investigación o a la academia, digamos, en esta disciplina que ustedes han estudiado, pueden comenzar un estudio de doctorado, que son programas que duran de 3 a 5 años generalmente. Pueden ser un poco más breves en algunos casos. Entonces, esta es un poco la carrera que ustedes pueden seguir estando en Alemania. ¿Por qué se las presento? Porque cuando después veamos las disciplinas de estudio y ustedes conozcan nuestros buscadores, que van a buscar por su cuenta, les van a aparecer, ¿ya? Van a aparecer programa de bachelor, programa de máster, entonces para que sepan en qué momento de los estudios nos estamos refiriendo. También es interesante mencionar que en Alemania existen distintos tipos de instituciones de educación superior. Nosotros siempre le llamamos universidades, porque es más fácil y porque en verdad entregan títulos universitarios todas, así que son todas universidades, pero tienen algunas particularidades, ¿ya? Y la hemos separado porque dependiendo de la carrera que ustedes encuentren, puede que se ofrezca en una universidad y en otra no, o puede que en una universidad tenga un enfoque distinto a otra universidad, ¿ya? Partimos con las universidades y las universidades técnicas. La universidad técnica no es una universidad que entregue títulos técnicos, como su nombre quizá podría llevar un poco de error, sino que es un tipo de universidad también. Estas universidades tienen un enfoque mucho más teórico, ¿ya?, y metódico. La elección de cursos suele ser más libre, ahí ustedes tienen algunos programas o algunos ramos obligatorios y se van armando con lectivos su especialización dentro del programa, ¿ya? Por eso son elección más libre de cursos. Tienen muchas disciplinas, las universidades generalmente tienen casi todas las áreas del saber incluidas, y por lo tanto hay muchos programas, también son instituciones muy grandes. Y aquí se pueden cursar programas de pregrado, ¿cierto? El bachelor, también programas de máster, de doctorado, y un programa que se llama Staatsexamen, que para estas disciplinas no cuenta, salvo quizás alguna pedagogía, que también lo vamos a ver más adelante. Otro tipo de universidades son las universidades de ciencias aplicadas. Aquí esta tiene un enfoque mucho más práctico y tiene una mirada mucho más orientada hacia el mundo laboral. En las primeras, las universidades piensen en seguir una carrera académica mucho de investigación. La Universidad de Ciencias Aplicadas es aplicar directamente al mundo laboral. Los cursos también son más definidos. Aquí entonces uno no se arma el curso en base a lo que uno quiere, sino que los cursos ya vienen con un nombre mucho más específico. Entonces ustedes toman ese curso y esa es la especialidad que ustedes van a tener, ya sea a nivel de pregrado o a nivel de máster. Aquí principalmente para las disciplinas que vamos a ver hoy día, las que más van a encontrar en la Universidad de Ciencias Aplicadas son las carreras de diseño, por ejemplo, y varias carreras ligadas a medios. Vamos a separar después las disciplinas, pero para que sepan cuáles van a encontrar ahí. Y lo que sí, en la Universidad de Ciencias Aplicadas se pueden estudiar programas de bachelor y máster, pero no ofrecen programas de doctorado, salvo una, creo que es la única que ofrece el doctorado, pero si ustedes quieren hacer un doctorado, la Universidad de Ciencias Aplicadas usualmente no es la alternativa a seguir. Un tercer tipo de universidad que aplica mucho para las carreras que vamos a ver el día de hoy son las escuelas superiores de música, artes y cine, más conocidas como las universidades de arte o las escuelas superiores de arte. Estas tienen también un enfoque muy práctico, tienen un ingreso bastante selectivo, ya sea por portafolio, en el caso de
de algunas carreras, por ejemplo, como arquitectura, que también se puede estudiar en algunas, o diseño, o una audición en el caso de carreras musicales, por ejemplo, o de artes escénicas. Un ingreso entonces selectivo por ese lado. ¿Qué se puede estudiar aquí? Principalmente carreras ligadas, obviamente, como su nombre lo dice, a música, a artes visuales, bellas artes, diseño, cine, dirección, teatro, etc. Y este tipo de universidades ofrecen programas de pregrado, ¿cierto?, de bachelor, máster y también programas de doctorado. Y como cuarto lado tenemos las universidades privadas, que no son per se una universidad distinta, sino que lo distinto es el financiamiento. La universidad privada es muy parecida a una universidad de ciencias aplicadas, tienen un contacto aún más estrecho con el mundo laboral, tienen un enfoque más internacional, quiere decir que tienen muchos programas en inglés, por ejemplo, eh, tienen cursos más pequeños, y aquí ustedes también pueden tener programas de bachelor o de máster, en alguna que otra doctorado, pero no es tan común en las universidades privadas. ¿Cuál es la diferencia de las universidades privadas? Es que las universidades cobran aranceles. Ya las universidades públicas usualmente no cobran aranceles, salvo algunas excepciones, pero no se cobran aranceles, mientras que las universidades privadas sí. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver más al final de la presentación que el DAD tiene algunas becas para máster, por ejemplo, en estas disciplinas, pero no cubre aranceles esa beca. Entonces, si ustedes se van a una universidad privada, pueden hacerlo, pero van a tener que pagarlo con la plata de la beca. ¿Ya? Entonces les va a quedar menos dinero para el resto de lo que cubriría, o pagárselo por su cuenta. ¿Ya? Por eso es importante, cuando encuentren alguna universidad, saber si es privada o pública. ¿Cuáles son algunas características globales de todos los programas en estas disciplinas de arquitectura, artes, música, diseño, etcétera? Que las postulaciones, como lo veíamos recién, suelen ser más exigentes en cuanto a un nivel artístico o musical, sobre todo por estas audiciones, por ejemplo. Hay universidades donde, no sé, postulan 100 personas, 100 candidatos o candidatas para 10 cupos, ¿ya?, o más candidatos que postulan. Entonces, pueden ser muy flexibles en eso, y ahí tienen que tener un talento artístico, musical o en artes escénicas superior. Pero a su vez tienen la ventaja de que suelen ser más flexibles en varios otros aspectos. Por ejemplo, en aspectos académicos, a veces no les piden tener como los mejores promedios, ni siquiera les piden tener como un promedio mínimo. En cuanto a idiomas también pueden ser más flexibles. Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer un máster en otra disciplina, no sé, en ingeniería, les van a pedir que tengan un nivel de inglés o de alemán determinado. En este caso puede que sea mucho más flexible y les diga, mira, basta con que tengas un nivel A2 o B1 incluso. Entonces pueden ser un poco más laxos en ese sistema, pero más exigente en cuanto a su nivel artístico. El objetivo de las carreras, principalmente de los estudios de música o los estudios de artes, sobre todo en bellas artes, es que ustedes desarrollen su propio estilo. Entonces vamos a ver que tienen una estructura, ¿cierto?, donde les van a enseñar historia del arte, historia de la música, etcétera, pero lo principal es que ustedes en estos programas desarrollen su propio estilo en base a lo que aprendan ahí. Eso es como interesante conocerlo, sobre todo en las escuelas superiores de arte y música. También mencionar que existen algunos programas que son muy flexibles. Por ejemplo, hay algunos programas de arte, sobre todo, en los cuales ustedes no tienen que elegir una especialidad en el primer año. Ustedes pueden entrar simplemente, y después, el segundo año, ya verán si les interesa más la escultura o la pintura, etc. Mientras que hay otros programas que sí son más específicos, y de entrada uno ya tiene que empezar a cursar los programas de su especialidad. Entonces, ahí uno puede elegir en base a qué creo que es mejor. También hay muchos programas interdisciplinarios, uno no lo pensaría tanto, pero estas son carreras que están muy ligadas a varias otras carreras, y vamos a ver varios hoy día, por ejemplo, como arte terapia o musicoterapia, que están mezclados con la ciencia de la salud, otras que están mezcladas con muchas ciencias sociales, con administración, etcétera. Entonces son programas ahí muy interesantes de conocer también. Tenemos también programas que son altamente internacionalizados. Las personas, por ejemplo, las carreras de música en Alemania, son una de las carreras que más porcentaje de estudiantes extranjeros tienen. En promedio, 25% de los estudiantes que estudian música en Alemania son extranjeros, o sea, 1 de cada 4, muchísimo. Ya el promedio en general en Alemania está entre 3 y 15%, entre todas las carreras, pero solamente en música ese es 25%, porque es un país muy atractivo, sobre todo para los estudios de música y también de arte, y ya hay varias razones por las cuales es así. Y también mencionar que la mayor parte de los programas de estas disciplinas se estudian en universidades públicas. Si bien existen las universidades privadas, hay algunas muy buenas para algunas áreas, por ejemplo en arte escénica, etcétera, pero la mayor parte de los programas se realizan en universidades públicas. Entonces ahí, para que puedan empezar a buscar en qué tipo de universidad puede ser más interesante que encuentren algún estudio.
Para ver cómo son los estudios, qué alternativas de programas hay y qué alternativas laborales existen, hemos dividido las carreras de esta disciplina en estos 6 grupos. Eh, Tenemos por una parte arquitectura, diseño, artes, música, artes escénicas y teatrales, y medios, cine y televisión. Sobre todo en el último hemos metido varios de otras carreras, pero era como la forma más fácil de poder contar las características de cada programa. Y estos son entonces los 6 niveles o tipos de programas que vamos a ir revisando uno a uno a continuación, partiendo ahí con arquitectura. ¿Ya? Esta es una foto que a mí me gusta mucho, en la ciudad de Colonia. Y aquí ven al fondo la Catedral de Colonia, que es un ícono de arquitectura en Alemania de la antigüedad, que se demoró, no sé, como 300 años en construirse, y a su vez aquí tenemos estructuras muy modernas que están hechas como si fuera una grúa. Son edificios de departamentos, de oficinas, muy caros por lo demás, pero Alemania es un poco de esto. ¿Ya? Para las personas que estudian arquitectura, esto es muy interesante, que Alemania es una mezcla de muchos tipos de arquitecturas y de muchos movimientos arquitectónicos. Entonces también eso lo hace atractivo más allá de los estudios, como que vivir en estas ciudades como donde puedes encontrar este tipo de diseños tan mezclados, lo hace un país muy atractivo también para estudiar arquitectura. En cuanto a las características de los estudios de arquitectura en Alemania, hay que mencionar algunas cosas. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un pregrado en arquitectura, son programas, como ya lo habíamos visto, duran de 3 a 4 años generalmente, usualmente tienen una práctica obligatoria al final, ¿ya? Muy parecido a varios otros países. Y esta práctica puede ser que sea en obras o que pueda ser en un estudio de arquitectura, dependiendo del programa que hayan estudiado, porque hay algunos programas de arquitectura que ya vienen como más especializados hacia una u otra disciplina. Mencionar también que para muchos programas, sobre todo a nivel de máster, como también se lo mencioné recién, se exige un portafolio, ¿ya? Entonces, eso también es muy común para programas de máster en casi todos los países, así que si están estudiando ahora arquitectura y quieren postular un programa de máster, ya empiecen a trabajar ahí en ese portafolio, porque pesa mucho al momento de postular a un programa. Ya lo vimos, incluso mucho más que las notas en algunos casos. El talento se demuestra en arquitectura entonces a través del portafolio. ¿Qué se estudia en arquitectura? Bueno, muchos contenidos de varias disciplinas, por ejemplo, mucho de ingeniería, de diseño, pero también de economía, muchos de estudios en ciencias sociales y culturales, ciencias de los materiales también, en construcción, sustentabilidad, física, derecho, también historia, matemática, etc. Obviamente que va a depender de cuál es el enfoque principal que tenga el programa de pregrado que hayan hecho. Y también mencionar que en Alemania, ustedes cuando terminan un programa de arquitectura, pueden optar a tener el título de arquitecto o como arquitecto o arquitecta, que en alemán es Architekt o Architektin, que es un título como reconocido por las cámaras estatales de arquitectos. O sea, no todas las personas que estudian arquitectura tienen automáticamente este título de arquitecto, no sé si se explica, pero es como que tengan el grado académico y este es un título adicional que les da como las cámaras de arquitectos estatales. ¿Y para qué sirve? Porque cuando ustedes hacen o tienen este título extra, ustedes los van a poner en el listado o en el registro de arquitectos de cada estado. Entonces, si alguien está buscando algún arquitecto, por ejemplo, y en vez de contratar a cualquiera, puede irse a las cámaras estatales de arquitectos. Cada estado federal en Alemania tiene su propia cámara, y ahí busca, por ejemplo, no sé si estoy en Berlín, vamos a ver qué arquitectos hay registrados en Berlín. Y si ustedes hicieron ese trámite, van a aparecer ahí también listados. Entonces, laboralmente es muy práctico hacerlo. Y no es tan complejo porque solamente tienen que terminar los estudios y aparte hacer 2 años de práctica. Entonces, básicamente es después hacer 2 años de práctica y listo, y pueden ya tener ese título de arquitecto para aparecer en los registros estatales. Es súper práctico también. ¿Cuántos programas de arquitectura hay? 248 actualmente, 106 a nivel de pregrado y 142 a nivel de máster, entonces son hartos programas a nivel de arquitectura. Y lo que sí, y lo vamos a ver que es como la tendencia en estos programas de estas disciplinas, es que la mayoría está en alemán. Entonces, si no saben alemán, hay 28 programas que se dictan en inglés, así que ahí pueden optar si saben solamente inglés. Pero si no, si saben alemán, ahí acceden a la gran mayoría de los otros programas. Si no saben ni inglés ni alemán, está difícil, porque no hay ningún otro programa en otro idioma, entonces hay que dedicarse a aprender inglés o alemán y después partir a uno de estos programas. ¿Qué programas existen? Aquí hemos seleccionado algunos solamente, no son todos los que hay, no voy a poner los 240 y tantos, sino voy a acabar la pantalla, así que elegimos algunos como más clásicos y algunos quizás menos clásicos o más interdisciplinarios para que los conozcan. Por ejemplo, arquitectura, diseño urbano, preservación histórica, arquitectura sostenible,
estudios patrimoniales, cooperación internacional en desarrollo urbano, tecnologías urbanas sostenibles, urbanismo avanzado, urbanismo europeo, bienes culturales europeos, arquitectura y arte. Aquí solo la mención, en alemán una de las palabras para arquitectura, aparte de arquitectura, una que me gusta más a mí, que es un poco más antigua, que es Baukunst, que es como la ciencia de la construcción, o sea, el arte de la construcción, ¿ya? Porque es un poco la arquitectura. Está como entre la construcción y el arte. Entonces, este programa es mucho más especializado en eso. También construcciones sostenibles, futuro urbano, conservación y restauración, pero también diseños interiores y arquitectura y medio ambiente. Entonces ahí hay una serie de programas que ustedes pueden elegir. Como ven, algunos tienen un enfoque mucho más hacia lo ingenieril, otro más hacia la construcción y otro más hacia el aspecto cultural, y todo va a depender de lo que ustedes quieran hacer posteriormente o dónde quieran desarrollarse o que hayan estudiado previamente o lo que les interese, etc. ¿Dónde trabajan las personas que estudian arquitectura en Alemania? Lo más común es como el ejercicio libre o autónomo de la profesión, trabajar en formato freelance, en su propio estudio, etc. También pueden ir a trabajar a un estudio de arquitectura de otra persona, o pueden fundar con las personas que hayan estudiado su carrera en Alemania, pueden fundar un propio estudio de arquitectura, entonces es el formato más común. Pero también se ven mucho en constructoras, mucho se ven también en oficinas de planificación urbana, y también un montón en entidades municipales, federales o estatales en Alemania. Alemania es un país federal, entonces tiene un aparataje público bastante grande porque están los municipios, están las comunas, después están a nivel federal los estados federales y está el estado alemán. Entonces, bueno, así como está el Ministerio de Cultura, por ejemplo, alemán, cada estado tiene su propio Ministerio de Cultura también, entonces hay un aparataje muy importante y en mucho de eso también se requiere arquitectos, sobre todo lo que respecta a conservación, patrimonio, etcétera. Alemania está lleno de edificios patrimoniales y muchos arquitectos tienen que estar haciendo estudios constantemente de cómo se puede desarrollar, etc. Y obviamente se pueden dedicar a la investigación y al desarrollo urbano. Así que si quieren trabajar también, hay un aspecto que no pusimos acá, pero también pueden trabajar en docencia, ir a trabajar en universidades, por ejemplo, en áreas de arquitectura o en áreas de patrimonio, en áreas de desarrollo urbano, etc. También pueden trabajar ahí a nivel universitario en esas disciplinas. Eso entonces en cuanto a las carreras de arquitectura. Pasamos a los programas que están en el área de diseño. Los programas de diseño, mencionar que hay muchos también programas, hay muchísimos, porque varían dependiendo de lo que quieran hacer, dependiendo de la universidad. Entonces, la verdad que en diseño, como vamos a ver un poco más adelante, hay un montón de programas. Así que no es solo como diseño gráfico o diseño industrial, sino que hay muchos otros. Existen áreas más tradicionales, ¿cierto? Como diseño industrial, lo que acabo de mencionar, diseño de moda, etcétera, pero también muchas áreas actuales, por ejemplo, con diseño 3D, medios digitales, realidad virtual. Son programas que hay muchos recientemente y crecen cada año porque también la demanda va creciendo año a año. Entonces también van a encontrar varios programas en esas disciplinas, sobre todo en realidad virtual, todo lo que tenga que ver con medios digitales está en expansión constante en Europa y en Alemania, por supuesto. También aquí hay muchos programas interdisciplinarios con artes, con comunicación, con informática, sobre todo logística, economía, con música, con ingeniería, entre otros. Entonces, ahí va a depender de lo que quieran hacer también. Y, como lo mencioné hace un rato atrás, la mayor parte de los programas que se estudian en el área de diseño se hace precisamente en las universidades de ciencias aplicadas. ¿Cuántos programas hay? Actualmente 406 programas, 262 a nivel de pregrado y 144 a nivel de máster, así que también muchas opciones de estudio. Y aquí también la tónica, la mayoría están en alemán, 362, pero también hay 44 programas que se estudian completamente en inglés, así que ahí también existen unas alternativas para quienes no sepan alemán. ¿Y qué carreras puedo estudiar entonces en diseño? Diseño de productos, en comunicación, sustentable, diseño gráfico, de juegos, fotográfico, también trabajar en comunicación y marketing, o sea, mucho más amplio, diseño de moda. El mundo de la moda alemán también no es tan pequeño, así que también ahí hay harto campo laboral, entonces también quienes quieren estudiar esa carrera, ahí hay mucho que hacer posteriormente. Comunicación visual, diseño textil, diseño 3D, diseño industrial, también diseño interactivo y multimedios, teatral, diseño de marca, diseño de interiores, en fin, hay un montón de carreras disponibles, ahí las pueden ir revisando. ¿Dónde trabajan entonces cuando tienen un grado académico en el área de diseño? Principalmente en oficinas de diseño, también en agencias de comunicación, en agencias de publicidad, es una de las más comunes, trabajar para medios de comunicación alemanes o europeos, o de otros países también, obviamente. Trabajar en empresas, en todos los rubros, se requieren siempre personas del área de diseño, así que ahí es muy libre donde pueden encontrar
trabajo en organismos internacionales, en oficinas de arquitectura también, en la industria de la moda, en Europa, bueno, no solo en Alemania, sino que también a nivel europeo. Ahí también hay varias redes de industria de la moda, así que hay varias alternativas laborales dependiendo de lo que les interesa a ustedes principalmente y obviamente dependiendo del idioma que manejen. No lo mencioné en el punto anterior, pero obviamente estudiar pueden hacerlo en inglés o en alemán. Si después quieren trabajar en Alemania, se puede trabajar solo en inglés si tienen suerte o si trabajan en alguna multinacional, pero generalmente sí o sí hay que saber algo de alemán, así que aunque sea lo básico. Así que si es que su interés es quedarse en Alemania trabajando, pueden ponerse ya a estudiar alemán, cosa que cuando estén allá en los estudios pueden estudiar en inglés y tomar clases de alemán, por ejemplo, o pueden estudiar gratis alemán en las universidades en muchos casos, así que para que vayan preparando ahí su futuro laboral en Alemania. Pasamos a las carreras de artes visuales. Estas carreras las podemos dividir en 4 grupos principales. Por un lado tenemos lo que se conoce en alemán como el arte libre, que considera las bellas artes y que principalmente se estudia en escuelas superiores de arte. Aquí tienen un proceso de selección, ¿cierto?, que miden las aptitudes artísticas, también un portafolio y también una entrevista. Son como los 3 pasos más clásicos para estudiar bellas artes en Alemania. Por otro lado, tenemos las artes aplicadas, ahí contamos algunos programas como orfebrería, cerámica, artes textiles, por ejemplo, entre otros. Luego tenemos carreras ligadas a lo que se llama el arte teórico, que son programas como historia del arte, estudios curatoriales, estética, etc. Y en este tipo de programas, sobre todo, es muy importante saber idiomas extranjeros, ¿ya? Porque esta carrera es una carrera altamente internacionalizada, sobre todo estudios curatoriales, por ejemplo. Entonces, si tienen que saber inglés, si saben alemán mejor, francés, español, el idioma que sea, dependiendo del país al que quieran trabajar posteriormente, siempre vienen como un plus. Y por otro lado tenemos el grupo de los campos interdisciplinarios, que son los programas de artes ligados a otras disciplinas, como arte terapia, pedagogía en artes, etc. Ya vamos a ver cuáles alternativas hay disponibles. Mencionar que aquí existen 164 programas distintos, 122 a nivel de pregrado y 42 a nivel de máster. En inglés hay solamente 13 y la gran mayoría está en alemán, que son 151. ¿Qué programas existen entonces en estas disciplinas? Bellas artes, como general, arte y medios, pintura, escultura, orfebrería, cerámica, artes gráficas, artes multimedias, arte y arquitectura, al igual que lo mismo en el área de arquitectura, historia del arte, estética, estudios curatoriales, estudios del medioevo y renacimiento, que también es un poco una mezcla entre historia del arte y también de estética. Restauración arqueológica del arte es una disciplina también muy interesante, muy interdisciplinaria también. Pedagogía en artes, que se estudia, ustedes tienen que estudiar arte y aparte sacar como la pedagogía, si quieren trabajar en colegios, por ejemplo, se estudia eso aparte. Y también el área de arte terapia, que también es un área bastante reciente a nivel universitario y que también existen algunos programas que ustedes pueden cursar, sobre todo a nivel de máster. Las personas que estudian estas disciplinas de artes visuales generalmente trabajan de forma autónoma. ¿Ya? Esa es la forma principal de trabajo para las personas que estudian artes visuales en Alemania. Pero también pueden trabajar para museos o para galerías de arte, en oficinas de conservación de monumentos también, en entidades estatales o privadas de cultura. Como vimos al principio, también se invierte mucho en cultura, así que hay muchos lugares en Alemania donde pueden trabajar para el Estado también en disciplinas culturales, por ejemplo, en patrimonio, historia, en comunicaciones, etc. Existen varias editoriales especializadas en artes también, y ahí también siempre requieren personas con titulaciones en estas disciplinas. Pueden trabajar en colegios, aunque como les dije, tienen que estudiar aparte la pedagogía, y la pedagogía sí o sí se estudia en alemán. Así, no existe la posibilidad de estudiar pedagogía en inglés, así que si quieren hacer clases de arte en los colegios en Alemania, tienen que aprender sí o sí alemán obligatoriamente. Y obviamente también pueden trabajar para archivos, para bibliotecas, etc. Quienes quieran estudiar pedagogía en Alemania, hago la mención ahora, aunque también aplica para pedagogía en música, que vamos a ver más adelante. En pedagogía uno generalmente tiene que enseñar más de un área. ¿Ya? Entonces, si quieren enseñar arte, tienen que también enseñar otra disciplina aparte de arte. Entonces, ahí tienen que ver qué otra cosa les gusta. Puede ser arte y matemática, arte e inglés, arte y español, por ejemplo, etc. Vamos a ver las carreras ligadas a la música. Aquí solo una foto ahí de la ciudad de Bonn, que es donde está la sede del DAD, pero también es más conocida por ser como la ciudad principal de Ludwig van Beethoven, ¿ya? Y una serie de compositores alemanes, ¿cierto?, que fueron
los artífices y la razón de por qué hay tantos programas del área de música ahora, porque se ha mantenido esa tradición largamente de la música alemana. Así que si pasan por Bonn, pueden pasar a ir a ver la estatua. Yo no he visto ninguna estatua de Beethoven sonriente, esta no es la excepción, tiene siempre una cara muy seria. ¿Qué se estudia en música? ¿Cómo son los programas? Principalmente, los programas son en interpretación musical, canto, dirección musical, composición y música eclesiástica. ¿Ya? Son como la mayor cantidad de programas los van a encontrar ahí. Usualmente, el enfoque es en música clásica, obviamente por toda la historia y también por las alternativas laborales que existen posteriormente, pero hay varios programas, y cada año también hay más, en otras disciplinas, por ejemplo, en jazz, rock, pop, también en musicales, eso es algo muy reciente, que también hay varios programas en estas disciplinas, mezclados, ¿cierto?, con las áreas de artes escénicas, así que para trabajar en musicales existen programas que ustedes pueden cursar directamente y le enseñan de todo un poco. El ingreso también es, al igual que las carreras de arte, es un ingreso bastante selectivo. Aquí hay prueba de admisión y en estas pruebas de admisión van a medir de todo un poco, independiente de lo que vayan a hacer. Les van a ver el voz, manejo de un instrumento principal y un instrumento secundario. Tienen que pasar por una prueba de audición, no una audición musical, sino que cuánto escuchan, ¿cierto? Cuántos decibeles, etcétera, en cada oído, eso también es muy importante. Pasar por conocimientos básicos de la teoría musical y también de conceptos musicales, entre otros. O sea, esa prueba de ingreso siempre varía dependiendo de la universidad en la que quieran estudiar. No es una prueba para toda Alemania, sino que ahí dependiendo de la universidad, dependiendo de la carrera, puede haber eso. Y obviamente, no aparece aquí, pero hay una entrevista de por medio que siempre les preguntan por qué quieres estudiar esta carrera, cuánto tiempo llevas estudiando música, dónde aprendiste, por qué te interesa estudiar en Alemania, etc. Y también existen programas eh, no prácticos, sino que de teoría detrás, por ejemplo, musicología, donde van a aprender también mucho de historia de la música y cultura musical sin necesidad de tener que ustedes hacer música. Aquí tenemos muchísimos programas, son 860 actualmente, 407 a nivel de pregrado y 453 a nivel de máster. Lo que sí, la gran mayoría está solamente disponible en alemán. Ese ha sido el idioma clásico de la instrucción musical en Alemania, así que hay, si no, solamente 16 programas tienen disponible en inglés, así que si quieren estudiar una carrera, música, probablemente la carrera que ustedes buscan está disponible en alemán. Algo que mencionar de música es que tiene una estructura que varía un poco, sobre todo al final de la carrera, en lo que habíamos visto anteriormente. El primer paso es igual, ustedes terminan la escuela secundaria, hacen un bachelor, que puede ser en artes o en música, no es tan relevante eso, pasan un programa de máster, y después del máster veíamos en el anterior que ustedes pueden hacer un doctorado, cuando son áreas académicas, cuando son áreas de investigación. Pero en música también se puede hacer ese doctorado, o el PhD, pero existe otro tipo de postdoctorado después del máster que se llama el Meisterklasse o el Concertexamen, que es una profundización, pero principalmente en interpretación o en canto, por ejemplo, en una disciplina. Entonces, pueden hacer ambos. Ya si quiero dedicarme más a un área de investigación, quizás voy a hacer un doctorado. Pero si es que soy, no sé, muy bueno en piano, por ejemplo, hago un máster y quiero especializarme aún más y ser como, estar ahí como en la elite de los pianistas en Alemania, pueden tomar un programa de Meisterklasse o un Concertexamen. No se ofrecen todas las universidades, pero en gran parte de las universidades de música aparecen. Y son programas más breves también, duran generalmente de 1 a 2 años y también es un ingreso bastante selectivo también. Agregué al lado izquierdo de esta tabla cómo lo pueden encontrar en algunas partes. Si revisan, van a decir el segundo ciclo, el tercer ciclo, van a decir a qué se refiere eso. El segundo ciclo se refiere a programas de máster y el tercer ciclo se refiere como a esta etapa superior, principalmente los programas de Meisterklasse o Concertexamen, solo para que los conozcan. ¿Qué programas existen disponibles en música? Obviamente música, muy general, interpretación de distintos instrumentos, ya les voy a mostrar en la diapositiva siguiente qué instrumentos hay disponibles para estudiar, pero también en dirección de orquesta, composición, música antigua, canto, ópera, música sacra o eclesiástica, música medieval, música contemporánea, jazz, rock o pop, también, como les contaba, es un área que también está creciendo mucho. Generalmente se estudian juntas, ¿ya? Por eso aparecen juntas, porque los programas usualmente son las tres, no es solo jazz o rock o pop, sino que son las tres juntas.
Música y acústica también, teoría musical, en producción musical también pueden estudiar para ser repetiteur, que creo que en español se llama maestro repetidor, si alguien es de música me puede corregir, que es una persona que es como un tutor o entrenador de otros de cantantes de ópera, por ejemplo, de bailarines, etcétera. Entonces hay una carrera especial para trabajar como repetiteur. Pueden trabajar también en música cinematográfica, con musicoterapia, estos son programas ya un poco más interdisciplinarios, laudería, o sea, construcción de instrumentos musicales, ese va de la mano con el diseño, así que pueden trabajar también ahí, estudiar esa carrera para trabajarla posteriormente. Hay una sola universidad en Alemania sí que ofrece esta carrera de laudería o de construcción de instrumentos musicales. Pedagogía en música es otra alternativa, ya saben que las pedagogías solo en alemán, así que ahí tienen que saber sí o sí. Y los programas que yo les contaba más teóricos como musicología o etnomusicología que ustedes también pueden cursar. Estos son los instrumentos principales que ustedes pueden optar o elegir cuando van a estudiar en Alemania. No los voy a mencionar todos, no se preocupen. Solo contarles que hay algunos más clásicos que podríamos encontrar en cualquier escuela de música del mundo, como el violín, como el piano, trompeta, el violonchelo, etcétera, la flauta, no sé. Pero también hay otros que quizás no son tan, uno no acostumbra a verlos como un estudio formal de música, como guitarra eléctrica, por ejemplo, o algunos más interesantes como instrumentos del barroco, o el órgano de tubos, por ejemplo. Entonces, ahí la alternativa es bien amplia. Recuerden que si quieren estudiar música, usualmente tienen que saber más de un instrumento, o sea, o manejar más de un instrumento. Así que pueden ver el listado y si se motivan ahí quizás a aprender otro. ¿Dónde se trabaja cuando uno estudia música en Alemania? Al igual que las otras carreras que hemos visto, principalmente es un trabajo independiente, sobre todo en cuanto a la interpretación de instrumentos, pero también el canto o también la composición. O sea, pueden trabajar ahí por su cuenta, eh, donde en alguna parte de Alemania o moverse a otro país de Europa, por ejemplo. También pueden trabajar directamente para un conservatorio o para una academia de música, pueden trabajar para óperas, para teatros, orquestas, ya sea estatales o privadas. Ya vimos que Alemania es donde hay un cuarto de todas las orquestas del mundo, así que ahí siempre necesitan gente. También pueden trabajar en universidades, en colegios si quieren hacer clases, pero recuerden que para los colegios se requiere estudiar la carrera de pedagogía. Para las universidades no necesariamente, pero para los colegios sí se requiere la pedagogía. También pueden trabajar para iglesias, sobre todo si estudian música sacra o eclesiástica, por ejemplo, siempre necesitan, hay gente, sobre todo quienes estudian órgano de tubos, por ejemplo, muchas iglesias todavía tienen órganos de tubos y no toda la gente sabe tocarlos, es un instrumento súper complicado, así que si es su especialidad, de seguro ahí van a tener mucho trabajo en todas las ciudades de Alemania. También en el mundo del entretenimiento, sobre todo cuando estudian música más contemporánea, por ejemplo, o también producción musical, ahí pueden trabajar en el área de entretenimiento, que también es un campo muy grande en Alemania, también, bueno, a nivel mundial, no tienen para qué quedarse ahí, pero yo le hablo de las opciones laborales de Alemania porque es lo que estamos presentando hoy. Y también pueden trabajar en empresas de software especializado. Esto también es un campo súper nuevo, que en los últimos 10 años ha explotado también en Europa en general y en todo el mundo, y ahí también hay un campo muy interesante para personas que estudian música. Vamos a ver ahora las artes escénicas y teatrales, y ahí tenemos una linda foto de la parte superior del teatro de Gießen, si no me equivoco, en Alemania. Este tipo de programas podemos dividirlo en dos grupos principales. Por un lado tenemos las carreras como de performance, que son actuación, dramaturgia, dirección, danza, coreografía, pantomima, musicales, didáctica teatral, etc. Y por otro lado tenemos lo que llamamos las ciencias del teatro, que son todo lo relacionado, como escenografía, diseño de vestuario, iluminación, producción teatral, ciencia e historia del teatro, orígenes culturales del teatro, etc. Normalmente los estudios, sobre todo los de performance, son bien completos e incluyen un poco de todo. De respiración, voz, movimiento, baile, actuación, canto, mucha teoría también van a aprender, historia del teatro, música, etc. Y obviamente aquí también hay que pasar por una audición, que también suele ser bastante selectiva. Tenemos 126 programas, 73 a nivel de pregrado, 53 a nivel de máster y solamente 10 en inglés. Así que ahí también es una carrera en la que vale la pena saber alemán para poder estudiarlas. ¿Qué carreras hay disponibles? Ya mencioné algunas: dramaturgia, actuación, estudios teatrales, dirección teatral, teatro musical, artes escénicas, danza o coreografía, pedagogía en danza, performance studies, teatro físico, artes, música y teatro y medios,
Teatro de marionetas, es una carrera también que se ofrece en una o dos universidades, que también es muy particular que exista como carrera universitaria también. Pedagogía teatral, escenografía, diseño de vestuario, etc. Un montón de carreras también en varias partes de Alemania. ¿Dónde se trabaja? Principalmente en compañías de teatro, digamos, lo que suele pasar es que con las personas que tú estudias el programa, con tus amigos o otras personas de la facultad, crean sus propias compañías de teatro y, digamos, ofrecen distintos servicios y van moviéndose, o se quedan en una ciudad y ofrecen distintos servicios teatrales. Pueden incluso aliarse con hacer compañías mucho más grandes que incluyan todo el aparataje detrás, escenografía, etcétera, o solamente actuación, ¿ya? Pero ahí dependiendo de los contactos que tengan y cómo prefieran trabajar ustedes. También pueden trabajar ya contratados y contratadas directamente para un teatro. Ya vimos que hay muchos teatros públicos y privados en Alemania que tienen su elenco fijo o que tienen sus personas que trabajan en iluminación, escenografía, etcétera, vestuarista, todo trabajan fijo, así que también puede ser su empleador. Pueden trabajar en las muchas academias de teatro que hay en Alemania, sobre todo si estudian pedagogías, por ejemplo, en teatro, en danza, etcétera. Obviamente en cine y televisión, aunque igual que en todo el mundo es más reducido, no piensen que estudian actuación y van a ser actores reconocidos en Alemania el día siguiente, no, la industria del cine y televisión es más grande en Alemania que en Chile, y Alemania también les abre las puertas a que trabajen en el mundo europeo, que también es bien amplio, pero aún así no es llegar a salir y ser estrella de cine o televisión, ya un poco más complicado. Y obviamente pueden trabajar en muchas asociaciones culturales también, sobre todo si estudian los programas que son mucho más teóricos, que tienen mucho más componente cultural detrás. Finalmente, el último grupo de programas son los que hemos denominado medios, cine y televisión, y aquí son programas que están ligados principalmente a un montón de soportes distintos, ya sea físicos o digitales. Son programas súper interdisciplinarios, o sea, con el arte principalmente, pero también con la administración, con ciencias culturales, historia, computación, diseño, comunicación, psicología, incluso derecho, estética, etc. Ya un montón, porque son programas también que, vamos a ver, van en todas las áreas que existen básicamente. Este también ha tenido un gran auge en los últimos años, sobre todo en lo relacionado a medios virtuales, medios digitales, 3D, por ejemplo, al igual que en diseño. Estas carreras también son carreras que han aumentado la cantidad de programas en los últimos años de forma exponencial. Y aquí también pasa que son carreras muy internacionales, por lo tanto también es ideal que sepan inglés aparte de alemán, aparte de español, y cualquier otro idioma que sepan también les va a ayudar de sobremanera. Tenemos 123 programas distintos, 87 en pregrado, 36 a nivel de máster, y al igual que los otros programas, solamente poquitos en inglés, 10, y 113 que ahí están disponibles en idioma alemán. ¿Qué programas hay para estudiar? Medios digitales de comunicación, producción medial, comunicación y medios, cultura mediática europea, cine y televisión, cinematografía, estudios de medios, producción televisiva, diseño en realidad virtual, fotografía, animación digital también, bibliología, no es estudiar Biblia, sino que es construcción, ¿cierto? Fabricación de libros, psicología mediática, comunicación y cultura, también otras carreras que yo les contaba como con administración, por ejemplo, liderazgo y administración en industria creativa, y también ciencias cognitivas y ciencias aplicadas a los medios. Esta es una carrera también muy interesante. ¿Dónde se puede trabajar? Principalmente en productoras de cine y televisión, ahí hay muchos de los puestos laborales se encuentran ahí, también en medios digitales, ya sea independiente o para alguna agencia multimedia, por ejemplo, para medios de comunicación en general, para agencias de publicidad, en oficinas culturales, y obviamente si estudian cine, lo más común es el ejercicio libre de la profesión de cineasta. Ya ustedes pueden trabajar con alguna productora o trabajar por su cuenta, dependiendo de los contactos que tengan principalmente. Vamos a ver algunos programas de becas que hay disponibles para estudiar estas carreras en Alemania. A nivel de pregrado, nosotros no tenemos ninguna beca que sea para estudiar un pregrado en estas disciplinas en Alemania. O sea, no piensen que el DAD les puede dar una beca para estudiar cine, por ejemplo, o arte o música en Alemania. Sí tenemos estas becas que son cuando ustedes son estudiantes de pregrado. Por ejemplo, si ahora ustedes están estudiando un pregrado acá en Chile, pueden postular a algunos programas de becas, principalmente los viajes de estudio, que son programas que permiten juntarse con compañeros y compañeras de su carrera, más un profesor o profesora, y presentan un proyecto al DAD,
donde van a visitar un par de universidades en Alemania, se consiguen las cartas de invitación, etc. Y si se lo ganan, se van hasta 15 días a 12 días, hasta 12 días a Alemania a visitar estas instituciones. Así que son programas súper buenos mientras sean estudiantes regulares. Donde sí tenemos becas es a nivel de máster. Aquí tenemos becas de máster completo hasta 2 años o una estadía de hasta 1 año en algún curso que no esté ligado a la obtención de un título. Ya les voy a contar en la diapositiva siguiente de qué se tratan estas becas de máster. Pero también tenemos becas a nivel de doctorado o investigación. Si ustedes quieren hacer un doctorado en alguna de estas disciplinas que hemos visto el día de hoy, tenemos varios cupos en nuestros 2 programas de becas distintos en Alemania. Y además, bueno, aquí se borró, pero si son estudiantes de doctorado también pueden optar a esta beca de curso de idioma, etcétera. Pero bueno, todas las becas están ahí arriba en dad.cl, las becas en todo caso. Y también, lo aprovecho a mencionar, tenemos becas para docentes, así que si ustedes son profesores universidades acá en Chile, o conocen a alguien que lo sea, pónganlo en contacto con nosotros, porque también tenemos becas para estadía de investigación, etcétera, para ir a hacer clases a Alemania, para traer profesores de Alemania. Entonces tenemos varios programas también ligados ahí. Me voy a detener solamente, brevemente, en estas becas que tenemos a nivel de máster. Las áreas de música, arquitectura, artes escénicas y artes, que son las que vimos hoy, es de hecho la única área que nosotros tenemos becas de máster, digamos, desde el DAD, para ninguna otra, solamente para las áreas que tenemos acá. Así que tienen suerte. Muchas veces nos preguntan de ciencias sociales, de ingeniería, de matemáticas, etcétera. Nos dicen, ¿no hay becas de máster? Lamentablemente no, pero a ustedes les puedo decir que por suerte sí tenemos estos 4 programas de becas de máster que ustedes pueden postular. ¿En qué consisten? Ustedes postulan a esta beca, y si se la ganan, se pueden ir entonces a hacer un máster completo en Alemania, el que ustedes elijan, en alguna universidad, cualquier universidad reconocida por el Estado alemán, que son todas, y también pueden ir a hacer una estadía de 1 año por máximo en algún curso, por ejemplo, sin necesidad de que tengan un máster. Esto principalmente se ve en música o artes, donde a veces es más importante que el grado que me van a dar es con qué persona yo trabajé en Alemania, eso como quién fue mi mentor o mi mentor. Entonces, por eso existe esta otra alternativa. Las becas son, los requisitos son los mismos independiente de cuál tipo de estadía hay que realizar, si es un programa de máster o una estadía completa. Tenemos 4 fechas de cierre distintos, están abiertas actualmente para las personas que están viendo en vivo. Si están viendo esta grabación en YouTube, revisen las fechas, probablemente no estén abiertas. Pero para quienes estén hoy día aquí, la beca de música es la primera que cierra ahora en septiembre, un día después cierra la arquitectura, y ya en noviembre cierran las de artes escénicas y las de artes. Y dentro de artes está bellas artes, cine, televisión, diseño, comunicación visual, etc. ¿Qué hay que tener ojo? Que los programas que ustedes pueden postular son programas artísticos. ¿Ya? Por ejemplo, si estudian música, puede ser instrumento, composición, canto, etcétera, pero no puede ser musicología. ¿Ya? En arte lo mismo, pueden estudiar bellas artes, cultura, artes aplicadas, todo lo que hemos visto hoy día, pero no historia del arte, por ejemplo. ¿Ya? Eso es importante, son programas artísticos. En el caso de arquitectura, el enfoque de los programas tiene que ser en diseño, en proyectos. Cuando ustedes entren a la convocatoria, que la encuentran en dad.cl/becas, ahí aparece todos los requisitos que tienen que tener los programas de arquitectura que ustedes pueden elegir en Alemania. Puede ser cualquiera, pero tiene que cumplir con las condiciones de cierta cantidad de créditos en diseño o en proyectos. ¿Ya? Pero aparece todo explicado en la página web. Si quieren conocer más de estas becas, nosotros vamos a hacer una charla sobre estos programas la próxima semana. ¿Ya? Es el día 16 a las 4 de la tarde. Vamos a tener una charla, así que se pueden registrar en nuestro calendario. Al final les voy a dar el link también al calendario. Y ahí vamos a estar solamente hablando de las becas. No vamos a hablar de cómo se postulan y de los... o sea, cómo se postula a la universidad. No vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo se postula la beca. Pero no vamos a estar profundizando hoy día de qué alternativas laborales hay, etcétera. No vamos a hablar nada de eso, solo de la beca, los requisitos que tiene cada una y cómo es el proceso de postulación, e incluso con mi colega, ella les va a mostrar cómo se suben los documentos a la plataforma de postulación. ¿Ya? Así que si es que quieren postular estas becas, no se la pierdan. Que es interesante que sepan que estas becas se postula siempre de 1 año para comenzar el año siguiente. O sea, si ustedes postulan este año las becas de máster, pueden comenzar su programa el próximo año, generalmente en octubre. Así que no lo dejen para última hora.
¿Dónde pueden encontrar más información? Aquí hay algunos sitios que les pueden ayudar. Por ejemplo, si es que quieren conocer el proceso, de qué papeles tengo que mandar si quiero estudiar un pregrado, un máster o un doctorado en Alemania, cómo se hace con la visa, en qué momento tramito eso, cómo es la vida estudiantil en Alemania, etcétera. Todos los lunes nosotros hacemos asesorías de pregrado, máster y también de doctorado, a las que se pueden inscribir, también son gratis, también son vía Zoom, y ahí nosotros explicamos más esos detalles. No profundizamos en cómo se estudian artes, sino que ahí vemos todo el proceso de postulación a una universidad en Alemania. Así que se los recomiendo participar ahí. Tenemos otra página que es Study in Germany. Es un portal con información sobre estudios y vida en Alemania. Ahí les cuentan cuánto cuesta vivir en las distintas ciudades de Alemania, cómo abrir una cuenta de banco, qué pasa si me voy con hijos a Alemania, en fin, una serie de ayudas y de información eh, muy práctica sobre vivir en Alemania siendo estudiante. Otra página que les puede servir es Make It in Germany. Esa no es para estudiar en Alemania, sino que es para trabajar en Alemania. Si ustedes dicen, mira, en verdad, yo no sé si quiero estudiar un máster en arquitectura en Alemania o quiero ir a trabajar como arquitecto en Alemania. Entonces, en ese caso, esta página Make It in Germany les dice cómo es que ustedes pueden trabajar allá. Es una página oficial, así que todo lo que aparece ahí es la información más certera que van a poder encontrar y la más actualizada también. Y ahí les va a decir si es que para trabajar en Alemania tienen que homologar su título o no, cómo se hace, si tienen que saber alemán, incluso tiene un buscador de trabajos, ¿ya? Así que revisen esa página si es que lo que quieren es trabajar en Alemania. O también si es que tienen pensado trabajar a futuro. Hoy día vimos que hay distintas alternativas laborales dependiendo de la carrera que estudien y quizás dicen, mira, ¿verdad? Voy a ir a hacer un máster en diseño en Alemania, pero una vez que termine ese máster quiero quedarme allá. ¿Se podrá? ¿Cómo se hace? Todo eso se lo explica en la página Make It in German, que también está disponible en español. MyGuide es una página que siempre recomendamos. Ustedes ahí pueden buscar los programas. Como vieron acá, decía 240 y tantos programas en, no sé, diseño. ¿Dónde encuentran esos 240 y tantos programas? Una alternativa es myguide.de. Ustedes ahí pueden, se crean un perfil, es gratuito. También lo pueden hacer sin registrarse, pero idealmente se registran. Porque tiene la ventaja de que si ustedes son usuarios o usuarias registradas, ustedes pueden poner sus datos, ¿cierto? Buscan los programas que les interesen, arquitectura, música, el que sea. Y si tienen este registro, pueden contactar directamente a las universidades a través de myguide.de. Entonces no tienen que mandarle un correo de su Gmail o del correo de la universidad y saber si llegó, si no llegó, o llegó a la carpeta de spam, etc. Entonces es mejor hacerlo a través de myguide.de. Obviamente, al igual que todos los servicios del DAD, MyGuide es completamente gratuito. Y también está disponible en inglés si no saben alemán. Y una página que les puede servir es de la Conferencia de Rectores de las Escuelas Superiores de Arte, que ahí está la página ahí al final. Esa página está solo en alemán, porque es como ya vimos el idioma principal de los estudios de arte, y ahí están listadas todas las universidades o escuelas superiores de arte que hay en Alemania, incluyendo también las de música y también de cine. Así que ahí las pueden revisar. Finalmente, ¿dónde pueden saber más de nosotros desde el TAD? Obviamente siguiéndonos en Instagram. Si aún no nos siguen, síganos, ahí tienen el QR, si tienen el teléfono al lado, que probablemente sí, porque todos tenemos ahí nuestro teléfono al lado, salvo que no estén mirando ahora el teléfono, en ese caso tienen que esperar a que termine ahí la sesión de ahora, pero nos encuentran simplemente como TAAD Chile. Ahí nosotros publicamos los links, por ejemplo, si quieren participar en nuestras charlas, los horarios que vamos a hacer, nuestras asesorías, todas las actividades que hacemos, cuando abren las becas, cuando cierran, etc. Básicamente ahí no se van a perder de nada de las actividades que nosotros vamos realizando a lo largo del año. Y también, obviamente, nos pueden escribir un correo electrónico. Ahí Claudia y yo estamos siempre realizándolo. Todo el día lo realizamos, así que les contestamos bastante rápido. También nos pueden llamar por teléfono. Tenemos un fijo, un celular. La oficina, estamos aquí en Providencia, pero no vengan porque no les vamos a abrir. No estamos atendiendo público en este momento, solamente por teléfono o vía virtual, así que ahí nos pueden contactar. Y obviamente, aparte del Instagram, también estamos en LinkedIn o LinkedIn, y también estamos en YouTube, donde va a quedar grabada esta sesión el día de hoy, al igual que varias otras sesiones que hacemos a lo largo del año. Nuestra página web, dead.cl, que también tiene mucha información sobre estudios en Alemania, y dead.cl/calendario, muy importante, ahí están todas los links para registrarse en las distintas actividades que vamos a hacer. Por ejemplo, la charla que tenemos la próxima semana sobre nuestras becas de máster en áreas de arte. Para finalizar, aquí les dejo algunas fuentes, si a alguien le interesa, le puede tomar una captura de pantalla ahora o ver la grabación después, que son algunas de sitios que les pueden ayudar
yo sacamos un poco de información con el tema laboral, por ejemplo, también de las cifras que vieron al principio y también de los buscadores de programas. ¿Ya? Pero mucho de esto también está en nuestra página web también, o si quieren alguna fuente principal o les quedó algo pendiente o que quieran profundizar, pueden escribirnos y les podemos mandar alguna página quizás para lo que estén buscando. Habiendo dicho eso, es todo lo que tenía que contarles de mi parte. Así que voy a dejar de compartir aquí la pantalla y dejo el espacio si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano, como lo hace muy bien ahí Tati, puede levantar la mano, o también pueden escribirla en el chat, como prefieran. ¿Ya? Así que, Tati, como es la primera en levantar la mano, le voy a dar el permiso ahí para que prenda el micrófono. Ah, perdón, antes, solo mencionar que ahora solamente vamos a dejar espacio para las preguntas, ya si alguien ya no le quedó todo claro, o tiene que irse a otra reunión o algo, y les agradezco por haberse conectado. Ahora solamente vamos a responder las preguntas que haya de parte ahí de la audiencia. Así que gracias. Tati, ahora sí. Hola Pablo, muchas gracias por la charla, me pareció súper completa. Estoy interesada en los programas de fotografía y me pareció entender que entonces hay dos tipos o sea, dos formas de estudiar esto. Una es como diseño con mención en fotografía y lo otro era como artes escénicas, o sea, perdón, artes visuales, también Exacto, con mención en fotografía, ¿cierto? exacto. Como va a pasar mucho en varias disciplinas que van a encontrar, que la carrera que ustedes quieran va a estar como una, digamos, dentro de una o de otra área, dependiendo del enfoque que tenga. Entonces, efectivamente, fotografía, tú puedes estudiar como la carrera de fotografía, como todo el tema de arte, pero también puede ser más aplicado en el área de diseño, por ejemplo. Entonces, efectivamente, ahí tú puedes elegir. Ahí no sé si, ahí puedes aprenderlo de nuevo. Sí. Sí, eso, voy a echar un vistazo entonces a My Guide para ver los programas disponibles que hay en esta área. Excelente, súper. Muchas gracias. Efectivamente, en MyGuide ahí tú lo puedes buscar. Si, los buscadores de MyGuide también están en inglés, así que si no saben cómo se dice en alemán, bueno, fotografía es bastante fácil, pero para otras carreras es un poco más difícil, y si no saben cómo se dice, lo pueden buscar en inglés simplemente en el MyGuide y ahí les va a dar los resultados. Incluso si los programas son en alemán, también los pueden buscar ahí. Y si a veces pasa que no saben cómo se llama la carrera que están buscando o no saben realmente qué es lo que quieren, pueden ir filtrando en MyGuide por disciplinas. Entonces ahí le van a aparecer todas las carreras independientes del nombre que tengan. Alexandra, ahí puedes prender tu micrófono y te escuchamos. Yo tenía la duda que no me quedó muy claro, por ejemplo, para el máster de diseño yo quiero una especialidad clara, entonces en la beca uno postula y después ve las especialidades en la universidad que elige. Muy buena pregunta, Alexandra. No lo mencioné a propósito porque viene en la próxima semana, pero para las becas del DAD es un poco distinto a becas de otras organizaciones que también existen. Ya el DAD no es la única organización que da becas. De hecho, si entran ahí a dad.cl las becas, el último apartado son becas de otras organizaciones. ¿Ya? Así que ahí van a poder encontrarlas. Pero ¿qué hace diferente nuestras becas de máster? Que tú para postular, postulas primero a nuestra beca. Al momento de postular, en el caso de diseño, por ejemplo, te va a pedir que tú pongas 3 programas que te gustaría postular en Alemania. Entonces tú ya tienes que revisar qué programas son, si cumples los requisitos para quedar, etcétera, pero los pones simplemente como tentativamente uno de esos 3 programas, pero tú postulas primero a la beca. Y después el TAD va a pasar por el proceso, te avisa si te ganaste la beca o no, y el otro año ya tú vas a saber si te ganaste la beca, y ahí es tu misión postular a esos 3 programas que pusiste como originalmente. Ya, así funciona un poco esa beca. Y efectivamente tú puedes buscar el programa que tú quieras. Si tú quieres hacer un máster en diseño, tú tienes un pregrado en diseño, tú puedes elegir el programa que sea de la universidad que sea. Ahora yo solamente puse algunos, ¿ya? Porque no me caía el espacio, porque si no estaríamos recién partiendo en arquitectura, estaríamos en la página 6 de 30, entonces por eso solo puse algunos. Puede que haya muchos otros que no mencionamos hoy día, que están en los buscadores en MyGuide o en el buscador que puso Claudia aquí en el chat también, que es un buscador directo de programas, y puede ser cualquiera. La gracia de los programas que tenemos de becas de máster es que no está limitado a una universidad en particular, ni a un programa en particular. Puede ser o sea, tiene que cumplir con los requisitos, ¿cierto? De que sea artístico, etcétera, pero puede ser en cualquier universidad, en cualquier ciudad de Alemania, también independiente de la universidad que tú hayas estudiado en Chile, también. Ok.
Muchas gracias por la charla. Entonces, me voy a anotar a la siguiente sobre becas. Perfecto, te esperamos entonces ahí la próxima semana, Alexa. Si alguien no puede ver eh, la próxima semana la charla porque tiene que trabajar o tiene que estudiar o lo que sea, también vamos a grabar esa charla y va a quedar también disponible en nuestro canal de YouTube, así que ahí pueden revisarla después en el caso que quieran postular la beca y digan, pucha, justo quería, pero obviamente la gracia que tiene es que si están en vivo, Claudia y yo les podemos responder las preguntas ese mismo día, ¿ya? Si no tienen que ver la grabación entera y mandarnos un correo después. Vamos con Fancy y después creo que hay una pregunta ahí en el chat. Hola, yo tenía la misma pregunta que la niña que acaba de preguntar recién, pero tengo a esa, ya que me quedó súper clarita, tengo otra. ¿Ya? Yo igual quiero postular a un máster en diseño, que es en comunicación visual, pero se imparte en alemán. Entonces tú decías que esto generalmente es, ponte tú, para el siguiente año en octubre, uno viajaría en octubre. Entonces, yo puedo estudiar alemán, por ejemplo, para alcanzar el nivel que me piden para entrar a ese programa en ese periodo de tiempo. Es una muy buena pregunta. Cuando tú postulas a la beca, tú tienes que tener ya conocimientos del idioma en el que es la carrera posteriormente en Alemania. Pero ¿cuál es la ventaja? Como se postula antes a la beca, y de hecho lo revisamos hoy día, mi colega lo estuvo revisando en la página porque estamos preparando la presentación de la próxima semana, ahora tú tienes que tener un nivel mínimo B1, si no me equivoco, Claudia, en alemán, si es que vas a estudiar en alemán. ¿Ya? En la universidad puede que te pidan B2 o C1, ¿ya? Pero no es relevante. Si tú vas a postular si tú vas a postular la beca, tú tienes que tener B1. ¿Por qué? Porque, claro, se estima que si tú ya estás estudiando o quieres estudiar el próximo año, ya no es necesario que tengas ese nivel porque todavía tienes todo este año hasta el otro año para alcanzar ese nivel. Entonces, sí, tienes que presentar un certificado de idioma, pero es menor el nivel que te van a pedir. Esto también aplica para inglés, ¿ya? Si van a estudiar en inglés, les piden un C1, para la beca necesitan tener al menos un B1. Ya, súper, muchas gracias. De nada. Y también, bueno, lo vamos a ver ahí la otra semana, pero tienen también una cantidad de años, por ejemplo, que sea una prueba de idioma que no sea superior a 2 años, pero es bastante flexible el DAD en cuanto a qué prueba puede ser. Ya no te obliga, en el caso de inglés, por ejemplo, no te obliga a que sea el TOEFL o el IELTS. Puede ser, pero también puede ser otra prueba de idioma. Sergio Súper. dice que se tiene que ir. Muchas gracias, Sergio, por haberte conectado. Gracias por la pregunta, Fancy. Yo he visto una pregunta aquí, bueno, del buscador, eso creo que ya está listo, de Ignacia. Dice, no me queda claro si es necesario estar primero seleccionada en un máster para luego postular una beca o al revés. Ah, ya, bueno, pero ya lo había respondido. Para las becas del DAD, tú puedes postular a la beca antes, pero tienes que tener ya en miras cuál es el programa o los 3 programas que tú quieres hacer, excepto en la carrera de música. En la carrera de música no se les pide ese listado. ¿Por qué? No lo sabemos. Antes se pedía, pero hace 2 años y ahora no se pide para música, así que es mucho más flexible lo que pueden estudiar, pero para las otras 3 disciplinas sí. Pero eso es para las becas del DAD, por eso hay que revisar, porque si postulan a becas de otras organizaciones, puede que tengan que tener ya una carta de aceptación del programa universitario y después postular la beca. Ya por eso, para las becas del DAD, ahí funciona un poco distinto el sistema. No sé si queda alguna otra pregunta o comentario o duda, o Claudia, no sé si quedó algo pendiente en el chat, ¿no? No. Perfecto. Súper. Veo que no hay más preguntas, entonces creo que podemos ir cerrando ya la charla del día de hoy. Le agradezco por haberse conectado, a quienes están viendo la grabación, le agradezco por haberse quedado hasta el final de la grabación. Recuerden que tenemos nuestra charla entonces de las becas la próxima semana. Si que quieren postular, revisen la convocatoria antes, están en la página web, porque así van a llegar ya sabiendo un poco de qué se tratan los programas, y así nosotros vamos a explicarlo ahí en vivo, pero ya van a tener como el trasfondo. Y obviamente si tienen cualquier pregunta, nos pueden escribir siempre, ya sea un correo, también nos pueden mandar un mensaje por Instagram, a veces es más fácil. Si es que es una respuesta corta, si es una respuesta larga les vamos a decir que nos manden un correo electrónico, ¿ya? Pero si es algo corto, generalmente los podemos responder también por ahí, y estamos aquí para ayudarles en este proceso. Muchas gracias entonces, nos vemos en la próxima. Gracias Clau ahí, y nos vemos en una próxima sesión, ya sea virtual o presencial. Que estén bien. Chao, chao.